El mundo no necesita más cuentos, necesita mejores. Pero los cuentos no se cuentan solos. Detrás de todo buen cuento hay un buen cuentacuentos. Soy Sara B y estoy aquí para inspirar, acompañar y potenciar a quienes quieren contar mejor. Para empezar, como siempre, una historia. Resulta que hace poco, al menos hace poco, desde que estoy grabando este episodio, me llamaron de una multinacional a pedirme una propuesta de consultoría para su grupo de líderes. La vieja me había escuchado en un podcast y me escribió para decirme que ella creía que justo de eso de lo que yo hablaba era lo que su compañía necesitaba. Nos sentamos, me contó un poquito el cuento, yo le hice una propuesta, ella me llamó para presentarle la propuesta. Cuando le presenté la propuesta me dijo: Sara, me parece muy chévere todo lo que haces, pero vos, ¿qué estudiaste? Y yo le dije, yo estudié comunicación social y periodismo en Bolivariana y después de eso nunca más volví a estudiar porque intenté hacer una especialización y me fue pésimo. Yo soy muy mala para la educación tradicional, no tengo ningún diploma, pero tengo pues 12 años de experiencia, he escrito 4 libros, he asesorado a las compañías más grandes de este país. Y me dijo, es que ¿sabes qué? Yo creo que la gente con la que yo trabajo necesita a alguien como más preparado, más serio. Vos sos un poquito, sin que te lo tomes personal, infantil. Y yo por supuesto que no me lo tomé personal, sino súper personal, hiper personal. Todo lo que tú me digas a mí que no me tome personal, yo me lo tomo personal. Y tú no te preocupes, yo igual ya voy a terapia. Yo sé que es un trauma mío, que es un problema que no me deja de vivir mejor. Yo lo sé, la psicóloga me lo dice, tú me lo puedes repetir, pero yo ya lo sé. Sin embargo, yo dije, yo perfecto me quiero morir. Yo no sirvo para nada, ¿cierto? Porque acá viene un spoiler alert. El maestro solo habla de lo que necesita aprender. Yo no sé si tú ya te escuchaste este episodio del síndrome del impostor. Yo hablé en ese episodio de que yo convivo. Es más, esta casa que soy yo es en 80% el síndrome del impostor y un 20% Sara normal que la habita. Pues resulta que yo salí de esa reunión y le dije a mi papá, hola papi, ¿cómo estás? ¿Será que tú me puedes prestar la módica suma de 80 millones de pesos? Porque yo me tengo que ir a hacer una maestría. Porque es que yo, la verdad, yo siento que yo no sirvo como para nada. Y yo no sé si vos sabes de alguien que me pueda asesorar para que yo sea como menos charra, como que despegue las letras, no diga Coca-Cola, sino que hable como una señora decente, como una señora CEO, diga señora en vez de eñora. Y mi papá me dijo, pues mira, yo creo que eso no es lo que tú necesitas, sin embargo, revisa, cálmate, revisa y volvemos a conversar. Pero cálmate y revisa es que durante 2 semanas yo estuve pensando cómo hacía para dejar de ser Sara. ¿Cómo hacía para renunciar a todo lo que he defendido durante toda mi existencia como auténtico, como propio, como esencial, para poder caber en un molde de un personaje que tuviera suficientes características como para ser contratada por una multinacional y asesorar líderes de compañías, porque es un escenario en el que me interesaba participar y me di cuenta que no cabía en ese escenario. Durante 2 semanas me estuve dando golpes de pecho intentando caber ahí. Hasta que un día me levanté y dije, un momento. De todo esto que yo hablo, tal vez es cierto que uno no es para todo el mundo y que entender yo quién soy y a quién le agrego valor también me permite entender quién no soy y a quién inevitablemente no le agrego valor. Si yo no tengo claro a quién le hablo, entonces cualquier crítica o cualquier halago me sirve. Y eso era lo que me estaba pasando. Escuché una crítica de una persona que no encontraba valor en lo que yo hacía y en lugar de pensar esto tiene que ver con ella y no conmigo, pensé esto tiene que ver conmigo y no con ella. Y el gran tema con encontrar la audiencia, yo creo, es poder identificar que no le hablo a todo el mundo. Porque si yo decido que le hablo a todo el mundo, entonces me tendrían que empezar a importar las opiniones de todo el mundo. Por el contrario, si yo escojo a quién le hablo, si me hago la pregunta consciente de yo para quién soy valioso, entonces voy a empezar a escuchar a todo el mundo, pero sé que hay unas cosas que son críticas destructivas y hay otras cosas que son feedback de valor. Y de esa forma voy a poder crecer, voy a poder tener foco, voy a poder hacerme mejor en lo que hago sin desviarme en las opiniones de todo el mundo. Porque por ahí hay una frase que dice que uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo y es cierto. Si tú no logras
escoger esa audiencia, si tú no te centras, no te ubicas, no seleccionas y por ende pierdes, pero a la vez ganas, entonces todo lo que te pase, cada cosa que te digan, te va a impactar profundamente, te va a desenfocar y no va a hacerte crecer, sino por el contrario, a hacerte tirar por un barranco que no es la idea. El capítulo de hoy trata sobre eso, sobre la audiencia, entender quién está del otro lado. Acordate que este podcast lo estamos haciendo bajo la teoría de las 4C o los 4 centros, que reza que, y esto lo digo como si la teoría no me la hubiera inventado yo, la teoría me la inventé yo, voy a intentar otra forma de decirlo, te prometo que mejoraré en los próximos episodios, pero en todo caso esta teoría de las 4C habla de que existen 4 centros que tienen que estar alineados para que un cuento esté bien contado. El primer centro es el contador, ya están todos los episodios de ese centro y la masterclass montada, así que si quieres saber de eso, ándate para allá. El contador, sin embargo, para hacerte pedazo de la tarea, habla de que yo me sienta capaz de contar, tenga una buena relación con mi yo creador. De ahí viene el segundo centro, que es el contado, que es el centro del que hablaremos hoy y tiene que ver con a quién le estoy contando el cuento, quién me está escuchando el mensaje del otro lado. Ese contado lo vamos a entender y vas a ver esto a mayor profundidad en la masterclass, que acuérdate que el link de ese contenido te lo estamos dejando en los comentarios de estos episodios. El contado tiene 2 centros que hay que estudiar. El proceso, es decir, qué vive mi gente para llegar a mí, y las ganancias, qué quiere llevarse mi gente una vez interactúe conmigo, qué está esperando de mí. Antes que finalmente tenemos el centro de el cuento, que habla de yo qué quiero decir y para qué quiero decirlo y cómo quiero decirlo, que serán los episodios que encontrarás más adelante. Y finalmente, ahora sí, tenemos el centro del contenido, que es la forma que toma esa estrategia, la encarnación de las respuestas que traen esas otras preguntas. Es decir, que para que un cuento esté bien contado, tiene que estar resuelto el contador, el contado, el cuento y el contenido. Hoy nos vamos a enfocar en la segunda, vamos a tener una dinámica al estilo asesoría y para eso vamos a invitar a un personaje muy especial. Si ustedes han estado pendientes de estos capítulos en YouTube, seguramente ya la conocen. Ella es la gran María Rosa Londoño. Bienvenida. Hola, Sara. Qué emoción verte. Tan bacano estar acá. Querida, bueno, venís nuevamente a hacer el personaje de la gente, Sí. Entonces por favor entra en papel. Yo voy a Tenés entrar ahí en como papel. qué pena, no hay forma fácil de decirte esto, pero tienes como una... Sí, gracias por decirme, Sí, hubiera sido claro. muy incómodo. Muy incómodo, veo que ya te quitaste los zapatos, siéntete como en casa. No, ya está en mi casa. Llevo aquí como 3 horas. Sí, claro, planchando todas estas cortinas. planchando. Bueno, Listo. perfecto, ya no eres María Rosa, Soy ahora gente. eres la gente. Si ustedes no han visto la dinámica, se las vamos a explicar. María Rosa recopiló preguntas que la gente hizo ayer a través de mis redes sociales, escogió las mejores y las Hicieron trajo. un gran trabajo. Sí, Sí. tu gente. Mi gente siempre hace un gran trabajo. Sí, eso veo que vos siempre te sientas aquí, lo primero que haces es defender a tu gente. Sí, pues soy orgullosa de ustedes. Entonces ustedes hicieron un gran trabajo, María Rosa los validó, sacó acá las preguntas y vamos a hacer una asesoría en vivo. Tú representas a la gente, si hay algo que no entiendes, por favor dímelo, si no soy clara en mis respuestas, si me voy por los lados, todo. Vos Hágale. vas a ser la defensora del pueblo. Entonces arranco a preguntar. Arranca a preguntar. Bueno, están buenas las preguntas Sí. de hoy. Sí. A ver. Todo esto es de audiencia. Listo. Siquiera, porque este era el capítulo de audiencia, ¿te imaginas que ¿Te no? imaginas que fueran Que fueran como de- preguntas de qué? ¿De De qué? matas, por De ejemplo. matas. Sería muy De difícil. patines. Acá ni matas tenemos, entonces no tendríamos, sí. No tendría mucho sentido. Gracias. Con gusto. Voy a seguir. Adelante. Bueno, listo. Esta está súper buena. En una cuenta que le habla a mujeres, ¿cómo hago parte a los hombres que llegan? Ok. Bueno, entonces acá hay una cosa importante y es que nosotros como marca, y es lo primero a lo que yo invitaría a pensar a esta persona, siempre tratamos de no perder. Es como un tema de las decisiones que nos generan pérdida nos cuestan demasiado como seres humanos, pero también como marcas. Las renuncias. Las renuncias nos cuestan demasiado y de hecho si vos ves las grandes empresas y escuchas sus historias, les ha tocado hacer grandes renuncias. Yo creo que ya hablé de este documental en algún momento, o no sé si sí, del documental de BlackBerry.
En el podcast no. No, en el documental, y hemos hablado del documental de BlackBerry, Sí. yo te lo he recomendado, porque lo que le pasó a BlackBerry, que en un momento tenía como el 43% del mercado de celulares en el mundo, fue que no quisieron hacer renuncias, no quisieron enfrentarse a la pérdida, se quedaron como pegados a como una idea muy central y eso los llevó a fracasar en los siguientes 2 años, un imperio que habían construido en 15. Entonces yo creo que las renuncias o los hard choice, como llama Alejandro Salazar de la estrategia emergente, esas decisiones de negocio que generan pérdidas son muy difíciles. Entonces lo primero que yo invitaría a esta persona es pensar por qué quiere atraer hombres y hombres siendo una variable despejable. Es decir, si yo le hablo, por ejemplo, a mamás, ¿por qué me estoy preguntando? También porque quiero hablarle a gente que no sea mamá, o si le hablo a niños porque le quiero hablar a adultos, etc. Porque puede que esa decisión venga de que no quiero tener la pérdida y de que lo que estoy pensando es, pues pucha, si yo vendo, no sé, 20 millones y solo le hablo a mujeres, podría vender 40 si también atraigo a los hombres y puede que el razonamiento no vaya por ese lado. Entonces sería la primera invitación. Lo segundo sería pensar que no son diferentes en términos psicográficos, sino en términos demográficos. Entonces, un hombre y una mujer, por supuesto, tienen cosas diferenciales en términos físicos y en términos tal vez demográficos, pero en términos psicográficos podrían encontrarse. Entonces yo invitaría a tu gente a pensar alrededor de qué cosas son comunes entre esos dos personajes, quitarles la etiqueta de hombre-mujer y entrar a la etiqueta de dos cosas, ganancias y procesos. Es decir, qué está viviendo ese hombre o esa mujer, independiente de si es hombre o mujer, en su vida, que le hace que yo le haga sentido. Me voy a inventar que la cuenta es para hablar de las emociones. No sé de qué es la cuenta, esta persona pues no nos dice, pero vamos a inventarnos qué es, cómo las mujeres, o su promesa de valores, ayudarle a las mujeres a hablar de las emociones. Vamos a extraer mujeres, entonces ayudarle a la gente a hablar de las emociones. Entro a preguntarme qué procesos tiene que estar viviendo alguien que necesita que le ayuden a hablar de sus emociones. Entonces, no sé, tiene relaciones con patrones demasiado dañinos. Eso le puede pasar a hombres y le puede pasar a mujeres. Se está dando cuenta que la crianza con sus hijos es muy difícil conectar desde la vulnerabilidad. Le puede pasar a hombres, le puede pasar a mujeres. Está en un momento donde quiere mejorar como persona, pero no es capaz de conectarse emocionalmente con otros. Le puede pasar a hombres, le puede pasar a mujeres. Entonces, pensar qué procesos llevarían a la gente a entrar a tu cuenta y ver que en esos procesos se acogen tanto hombres como mujeres. Y lo segundo, pensar en términos de ganancias, es decir, qué se lleva a tu gente de estar dentro de tu cuenta y resolver si esas ganancias son exclusivas para las mujeres. Por ejemplo, un producto como nosotras, que tiene tampones, toallas higiénicas, un hombre pues no tiene ninguna relación con un producto como nosotras porque no le suple ninguna necesidad, ¿cierto? Pero hay muchos otros productos o muchos otros servicios, muchas otras promesas de valor que le funcionan a los dos géneros. Entonces entrar a pensar qué gana una persona entrando en relación con mi cuenta. Gana inteligencia emocional. Eso le sirve a hombres y le sirve a mujeres. Gana preguntas introspectivas que lo ayudan a vivir mejor. Le sirve a hombres y le sirve a mujeres. Entonces, apenas me conecte con esos dos temas, ganancias y procesos generales, lo que voy a lograr hacer es tener una estructura sobre la cual voy a montar mi contenido. Entonces, yo no voy a hablar, hola niñas, bienvenidas a esta clase de emociones, para irnos con el ejemplo, sino que voy a decir, hola, bienvenidas y bienvenidos a la clase de emociones. Hoy lo que vamos a entender es esto y esto, y voy a empezar a tomar ejemplos de ambos géneros y voy a poder conectar a la gente con los procesos y las ganancias y no con el avatar de ser hombre o ser mujer. Listo. Para resumir, porque estuvo... Largo. No, denso. ni siquiera largo, estuvo con contenido importante. Sí. Entonces, por un lado, en caso de que ya esté muy definido, ser capaz de hacer la renuncia. Sí. Es decir, si definitivamente, porque sos nosotras, tu contenido está dirigido a mujeres, ser capaz de seguir haciendo el mismo contenido, así el hombre que te había seguido te vaya a dejar de seguir. Sí, yo creo que ahí, qué pena, yo sé que estás resumiendo y yo estoy alargando, pero si vos yo siempre le hago esta pregunta a los clientes, ¿la hamburguesa que a vos más te gusta es de un sitio donde venden más cosas o donde venden solo hamburguesa? Y normalmente la respuesta es donde venden solo, pues mi favorita, digamos que hay otras que pueden gustarme, pero mi favorita es donde venden solo hamburguesas. Y la gente ha creído que entre más macro, entre más agarre, pues va a tener más mercado. Y lo que uno ve cuando analiza negocios y cuando ve casos de marcas es que las marcas más centradas, más nichificadas, más escogidas, son las marcas más amadas. Sí, total. Y entonces resumir eso, tomar la decisión. ¿Y qué más resumirías? Y por otro lado, lo segundo que dijiste... Procesos y ganancias. Procesos y ganancias. Entonces, recordame.
Sí, entonces una vez yo decido que sí le quiero hablar a los dos, no porque tenga miedo de la Ajá. pérdida, sino como estrategia. Sí. No me conecto con el avatar demográficamente, Sí. sino psicográficamente y me pregunto por Sí. qué está viviendo y qué ganaría de mi contenido. Era justo eso lo que ibas a Lo decir. resumiste súper bien. Ibas por ese Ya, lado. me callo. Sigamos. Por ese lado iba yo. Maravilloso. Listo. ¿Qué pasa si mi servicio aplica para varios grupos objetivos que son muy diferentes entre ellos? Esto es un poquito el tema del psicográfico. Sí, yo creo que la gente se hace mucho esa pregunta porque se está fijando en lo que no es. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá en vivo. Listo. Tú dirías que este contenedor, si tú solo nos estás escuchando, bienvenido a YouTube, porque si no, esto no te va a hacer sentido, no tenemos cómo descubrirlo y describirlo, perdón. Tú dirías que este recipiente y este recipiente tienen diferencias. Sí. Listo, vamos a buscar las diferencias. Ujú. Decime una diferencia. Este es más chiquito. Es más pequeño, dame otra diferencia. Este es más alto. Este es más alto, dame otra diferencia. Este es de otro color y de este es otro color. transparente. Perfecto, no te va a pedir más porque ya, yo creo que fue suficiente. Sí. Ahora te voy a poner otra tarea. Decime en qué se parecen estos dos recipientes. Los dos son cilindros. Perfecto. ¿Qué más? Los dos son huecos. Perfecto, ¿qué más? Los dos son de vidrio, tal vez. Listo, perfecto. Entonces mira que lo que pasa con el cerebro es una cosa interesantísima. Hay una vaina que se llama economía del comportamiento o behavioral economics y dice que existen sesgos en el cerebro. Hay un sesgo que se llama sesgo de confirmación. Es decir, que para el cerebro recibe o se gasta menos energía confirmando una cosa que tratando de reaprender o de negar esa cosa que se quiere confirmar. Entonces el cerebro funciona como la barra buscadora de Google. Si tú en la barra buscadora de Google pones gorras, ¿te van a aparecer elefantes? No, te van a aparecer gorras. Si tú en el cerebro buscas cosas en las que se diferencia un empresario y un artista, te van a aparecer cosas en las que se diferencia un empresario y un artista. Sí. Pero si tú cambias y juegas con ese sesgo de confirmación a tu favor y lo que buscas es similitudes, entonces digamos que todo el proceso cognitivo y todos los resultados que te va a traer ese proceso cognitivo son distintos. La gente suele pensar que los clientes son diferentes entre sí porque lo que está poniendo en su barra buscadora es mostrarme las diferencias entre, no sé, alguien que es mamá y alguien que no es mamá, o mostrarme las diferencias entre alguien que montó una marca que ama el medio ambiente y alguien que montó una marca para destruir el medio ambiente o que hace demasiadas emisiones de carbono. Entonces ahí yo encuentro diferencias. Pero cuando yo tengo múltiples públicos que físicamente o en temas característicos son distintos, la pregunta que me debo hacer es ¿qué los une? Porque todos los públicos son mis públicos y a mí me pasó. Cuando yo me senté a hacer este proceso, el proceso que además trajo este podcast de armar esta teoría de los 4 centros, etcétera, a mí me empezó a pasar no solamente el problema con la audiencia, sino también con el tema. Yo sentía que hablaba de demasiadas cosas, hablaba del síndrome del impostor, pero yo no era coach. Hablaba de storytelling, pero yo no era estratega de contenidos del todo, porque también hacía conferencias como medio inspiradoras. Bueno, sentía que era muy múltiple. Sin embargo, como este tema es el contado, también sentía que era muy múltiple en términos de audiencia, porque yo decía, venía, a mí me compra el emprendedor. A mí me compra el emprendedor que acabo de arrancar con un emprendimiento, no sé, de galletas. Sí. Pero también me compra el que está estudiando comunicación o mercadeo y se sueña a trabajar en algo que yo trabajo. ¿En qué se parecen esos? Pero también me compra el corporativo que se está imaginando otra vida. O me compra el corporativo que ama el corporativo y está liderando un equipo de marketing. O me compra el gerente de una compañía multinacional. Es como, ¿en qué se parecen? Y lo que yo me di cuenta es que se parecían en procesos y ganancias. Toda esa gente no sabía cómo contar su cuento, a veces ni siquiera sabía cuál era su cuento, o a veces creía que sabía pero se sentía incapaz de contarlo, o se estaba diagnosticando mal. Entonces decía, ve, el problema mío es que yo no sé salir en videos, y el problema tuyo es que vos ni siquiera sabías de qué estabas hablando. Entonces, ¿cómo iba a ver en un video si en el video no tenías nada que decir porque no te habías hecho la pregunta de qué hablas? Entonces, yo me empecé a dar cuenta que cualquier persona que llegara con cualquier característica llegaba o porque tenía problemas en el contador, es decir, no creía en sí mismo, o porque tenía problemas en el contado, no sabía a quién le hablaba, entonces disparaba como pólvora a gallinazos, o porque tenía problemas en el cuento, no sabía de qué hablaba ni cómo lo quería hablar, o tenía problemas en el contenido porque no lograba hacer que esta ecuación resultara en algo que hacía sentido. Okay. Entonces me di cuenta que ahí se conectaban, en ese proceso de esas preguntas, y que como ganancia esperaban que yo les ayudara, uno, a diagnosticar bien
porque tenían un dolor que no es como si a vos, por ejemplo, te pasa algo en el cuerpo y vos decís como, yo siento algo, pero yo no sé exactamente qué es. Entonces su ganancia era que yo lograra decirles qué era y que además les generara un proceso para acompañarlos a contar mejor. Y ahí se reunía el empresario, el emprendedor, el estudiante dentro de ese mismo ecosistema. Entonces yo invitaría a tu gente a preguntarse por lo que comparte esa gente, en dónde se combinan, dónde se encuentran, y desde ahí va a lograr contar un cuento mucho más estructurado, mucho más claro, porque va a estar pensando en la audiencia, no en términos de características como diferenciales, sino en términos de ganancias y procesos, donde la gente llega por una razón y se quiere ir con una ganancia. Entonces, como lo que vas a decir en el capítulo, que lo sé porque yo veo el futuro, de el caso del éxito del contado, que todos somos iguales, pero también todos somos diferentes, Sí, y es sí. encontrar las similitudes y no ver solo las Sí. diferencias. Y darse cuenta también que a veces creemos que le hablamos a todo el mundo porque no sabemos a quién le hablamos, entonces le abrimos la puerta a cualquiera. Sí. Entonces yo te voy a poner el ejemplo con el amor. Si yo no sé a quién quiero en mi vida, cualquiera que me diga, hola, ¿cómo estás? Salgamos a comer, lo valoro y salgo a comer con él. Entonces las compañías no quieren hacer ese hard choice, no quieren enfrentarse a entender a quién le quieren hablar, entonces cualquiera que les toca la puerta se desviven por gustarle, se desviven por aceptarlo, se desviven por ser aceptados por él y finalmente, claro, terminan hablándole a un montón de públicos que tal vez no quieren a ninguno de ese montón simplemente porque no han tomado la decisión. Sí. ¿Fue claro? Fue súper claro. Ay, qué bueno siquiera. Estás pues enamorando aquí a la gente. Bueno. Es lo mismo comunidad que audiencia. ¿Cómo sé si tengo una comunidad? Qué hermosa la pregunta, muy bien Buenísimo. escogida. Sí, a mí también me encantó. Sí, es que te hubiera salido vos ahorita en el ejercicio de cambiar de... Me mato. Ahorita yo tengo que responder una pregunta y si me sale esta, o sea, me paro y me voy. Y se acaba el capítulo. Sí, no, yo creo que no. Pues, no estoy en ese nivel todavía. No. Me estoy poniendo roja y todo de pensar que me toca responder eso. Ve, audiencia, vamos a decir que ¿habrá algo peor que lo interrumpan aún en una buena echada de cuento? Sí. Pensar que hay una masterclass virtual que te va a enseñar cómo contar bien tu cuento y que te la pierdas porque no sabía que existía. Así que vas a tener que perdonar esta interrumpida, pero necesitaba contarte que esa masterclass existe y que te dejé en la descripción del episodio el link para que vayas a conocerla. Ahora sí, de vuelta a la conversación. Audiencia es una potencial comunidad. Sí. Comunidad es cuando yo ya tengo esa audiencia conectada. Entonces, es como si una fuera semilla y la otra fuera planta. Yo, para poder que una vaina se vuelva planta, debo plantar una semilla. Entonces, esa semilla se llama audiencia. Yo a quién le quiero hablar, con quién me quiero relacionar y qué le está pasando a esa gente. Hay un sistema que yo enseño en la masterclass de este tema, que como tú sabes, puede la gente acceder en el link del episodio, que es el sistema de las 3 preguntas. La primera pregunta es por situaciones que está viviendo mi gente. La segunda pregunta es por dolores, que le está doliendo, que no le está gustando, que le está incomodando. Y la tercera pregunta es por posturas, ¿qué cree esa gente? Entonces, cuando yo me centro en responder eso, lo que estoy haciendo es como dibujando una audiencia. Ve, yo le voy a hablar a la gente que le está pasando esto, que le duele esto y que cree en esto. Ahí la audiencia es una semilla porque es una hipótesis. Yo todavía no he salido a conquistar esa audiencia, ni siquiera a probar si esa audiencia existe, porque acá también hay una cosa importante y es, yo estudio al contado, bien sea porque yo soy mi propia audiencia o porque tengo una audiencia que ya identifiqué. Pero lo primero es que yo tengo que mirar si eso es real. O sea, yo digo, no sé, la gente quisiera comer helado de proteína. Yo salgo y testeo y me doy cuenta que sí, que hay gente que tiene esas preguntas o que tiene esas necesidades. Entonces, esa es la audiencia, es la hipótesis de a quién le voy a hablar y esa construcción de ese personaje, de esa semilla. Una vez yo empiezo a atraer esa gente,
empiezo a comunicar, a generar valor, a abrir espacios de relacionamiento, ahí empiezo a construir una comunidad. Y ya florece un poco esa semilla. No existe una sin la otra, porque una comunidad, dice Seth Godin en el libro que vamos a recomendar hoy, que está alrededor de los mismos valores y los mismos temas, es decir, se comparten cosas. Tú y yo somos amigas en la vida real porque hemos tenido historias en común. No porque se nos ocurrió ser amigas, ay, tú tan linda, seamos mejores amigas. Sí. No, es porque hemos compartido cosas. Pero entonces yo podría decir que in order to ser mi amiga, yo tengo que pensar de qué gente me quiero rodear. Entonces supongamos que yo me quiero rodear de personas charras, inteligentes y vulnerables. Gracias. Sí, que tú no cumples. Y eso es lo que te quería decir en este caso. Entonces yo salgo al mundo, ¿cierto? Y me presentan a María Rosa. Y yo evalúo y digo, ve, María Rosa es charra, es inteligente y es vulnerable. Entonces empiezo a generar una relación con María Rosa. Entonces vamos a almorzar, nos contamos historias, nos acompañamos en proyectos, hacemos cosas juntas. Sí. Y a partir de esa relación, o sea, yo sí te preveo que quiero y veo que tú lo cumples. A partir de esa relación donde yo te agrego valor y tú me agregas valor y abro espacios de interacción, nos volvemos una comunidad. Entonces, corregime, para que haya una comunidad, la conexión entre la marca y la audiencia tiene que ser emocional, y entonces la marca no puede ser productocéntrica, sino propósito-céntrica. También podría ser productocéntrica porque yo también puedo generar una comunidad alrededor de gente que ama el skincare. Okay. Y nos conectaríamos desde ahí. O sea, lo que estoy tratando de decir es que tiene que haber una claridad de cuál es el puente que quiero construir. Sí. Si yo decido que el puente, yo te voy a decir, la que sea mantenida, o como se dice ahora, mujeres de alto valor, que en estos días me dijiste, contemos de esa historia. Uy, puta, le dije que ella era una mujer de alto valor. Un halago. Saris, tú eres una mujer de alto valor. Y yo, amiga, yo no sé si tú sabes, pero ahora las mantenidas se llaman mujeres de alto valor. Pero yo no sabía que, pues yo no sabía. Ella sí, ok, ya. En todo caso, las mujeres de alto valor y sus sugars sostienen un puente económico. Es decir, yo me vuelvo la mujer más espectacular, una Barbie, tú a cambio me das todo lo que yo pida. Hay un puente. Ese puente uno podría evaluarlo desde el moralismo y decir si es bueno o malo, pero no es lo que vamos a hacer aquí. Entonces yo no estoy diciendo que la marca tiene que conectarse por razones profundas. Yo lo que estoy diciendo es que tiene que entender qué puente quiere construir, si son profundas o no profundas, pero tener muy claro qué puente va a construir y con quién lo va a construir. Y empezar a construirlo, ¿cierto? No solamente, ay, qué bueno sería agregarle valor a la gente que necesita contar mejor, pero lo que yo monto en Instagram son las pintas que me pongo y los restaurantes en donde como. ¿Cómo voy a construir ese puente con otros si no me hago visible para otros? Sí, listo. Clarísimo, nos quedó. Qué bueno. Sí. Si quieres agua, tenemos un solo vasito, puedes tomar de mi agua. No te preocupes, estoy bien por ahora. ¿Cómo sé qué tipo de contenido funciona mejor para cada público? Listo. Esto es una pregunta que tiene que ver con una curva de aprendizaje. Listo. Nosotros estamos en una era donde la curva de aprendizaje en demasiadas cosas está aniquilada, no existe, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo aprendí a manejar, yo no sé si a vos te tocó, pero a mí me tocó carro manual. Entonces, yo aprendí a manejar en carro manual. Sí, vos manejas carro manual, exacto. Puede que mucha gente hoy aprenda a manejar en automático, ¿sí? Cuando a mí me tocaba hacer exposiciones en el colegio, a nosotros nos tocaba ir a la biblioteca, coger un libro, tratar de encontrar el libro donde estaba la información, traer la fecha que necesitábamos y hacer carteleras, porque uno no tenía PowerPoint no existía, esto yo tenía, no sé, o si existía, pues lo usaban los ingenieros. Hoy hay muchas cosas en el mundo que han aniquilado o eliminado la curva de aprendizaje. Entonces tú hoy necesitas saber cuándo se fundó, no sé, Confama, y tú entras y pones cuándo se fundó Confama, clic, y te aparece seleccionado el año en el que se fundó. Sí, ok. La pregunta que se está haciendo esta gente tiene que ver con un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo hago primero una hipótesis. Es decir, digo, creo que a esta gente que tiene esos procesos y quiere estas ganancias, le serviría este contenido. Voy a hacer un ejemplo específico. Yo voy a decir, creo que a mi gente, para comprar la masterclass, primero se tiene que relacionar con la teoría. Y por ende habría que hacer un podcast para que la gente conozca la teoría y luego quiera comprar la masterclass. O sea, el contenido que le va a servir a la masterclass y a la gente que la quiere comprar, el puente de conexión va a ser un podcast. Porque creo que cuando la gente pruebe la información va a querer usarla, va a entender la profundidad, se va a hacer más preguntas, las preguntas se le van a resolver en la masterclass, etc. Con esa hipótesis, lo que yo hago es que voy y la valido. La primera validación es coger a alguien
que sea ese público y contarle el cuento. Porque en la cabeza pueden pasar dos cosas. O suena demasiado mágico, como este meme que dice el outfit aesthetic que me quedó pathetic. Como que en mi cabeza es como, Sí, sí, sí. I think I'm gonna make it and you didn't make anything. Expectativa Sí, versus expectativa realidad. versus realidad. O puede pasar el lado contrario, que yo tenga una idea tan buena, pero tenga un trauma tan grande que yo me esté diciendo a mí mismo, eso es una mierda, eso no va a servir para nada, yo creo que eso no va a funcionar, etc. Entonces yo salgo de mí mismo y hago una prueba con un personaje que o sea la audiencia o sea alguien en quien yo confío por su opinión. Entonces le digo, ve, yo me estoy imaginando que quiero hacer una masterclass de esta teoría que yo armé y para eso voy a hacer un podcast y escucho lo que el otro me dice. La segunda validación es salir a hacerla. Yo no puedo identificar qué contenido le sirve mejor a qué público hasta que no hago el contenido y miro a ver si funcionó. Que acá viene la parte más difícil de la curva de aprendizaje y es que a la primera no vas a saber. Porque hacete cuenta que vender o conectar es muy parecido a conquistar. Vos en la primera cita no sabes si te querés casar con ese personaje. Te toca hacer cita 2, cita 3. Pero como hoy todo funciona un clic y de rapidón, entonces yo hago un reel, hice mi hipótesis, hice el proceso de pensamiento, yo creo que mi audiencia tiene esos procesos, quiere estas ganancias, eso lo voy a transmitir a través de un reel, hago el reel, publico el reel le dio like, mi tía Patricia, mi mamá, y digo, yo soy lo peor. Yo no sirvo para nada, por no decir pa' ni puta mierda, yo no sé para qué estoy parado acá, es como vení, nunca habías hecho un reel, es tu primer reel. ¿Qué expectativas tenías? Entonces tenías las expectativas de Yuya, que Yuya, ¿cierto? Es un unicornio, nadie será Yuya otra vez, o tenías las expectativas, no sé, de Luisa Fernanda W, o las expectativas de Matelsa, o de cualquier marca que lleva un recorrido en la industria y que además posiblemente tiene un equipo de trabajo pensando para ellos. Entonces, cuando yo me pregunto por qué contenido le funciona mejor a qué audiencia, primero te quiero decir, ni idea. Porque primero, no sé cuál es tu contenido y no sé cuál es tu audiencia. Sí. Entonces, responder una cosa genérica es imposible. Lo más teso de esta teoría que estamos contando en este podcast es que vos tenés que ir a aplicártela a vos mismo, porque yo no tengo ni idea de tus procesos ni tus ganancias, ni tengo ni idea de tu síndrome del impostor que te dice. Eso lo tenés que identificar vos para poderlo contar. Entonces, no hay fórmula genérica. Pero el gran proceso que te llevará a la respuesta de esa pregunta es hacer una hipótesis sobre qué vive mi audiencia, qué le gustaría, cómo se lo transmito, salir a ejecutar esa hipótesis y ser compasivo y explorador con esa hipótesis. Y volver a tratar. Volver a tratar, porque hay dos papeles que uno puede jugar. Uno puede ser juez o explorador. Un juez lo que tiene que hacer es determinar, ¿esto es bueno o malo, culpable o inocente? Normalmente jugamos de jueces con nuestros experimentos, sí. Pero tenemos que jugar de exploradores. ¿Qué hace un explorador? Ve, me comí esta valla y era como venenosa, esta valla no es venenosa. Siguiente. Y no hacemos darles características. Claro, empezar a decir, ve, yo publiqué y creo que el problema es que publiqué a las 8 de la mañana. Entonces la próxima vez publicar a las 10. Pero si vos decís, el problema es que publiqué a las 8 y no volvés a publicar a las 10, ¿cómo vas a saber si ese sí era el problema? Sí. Entonces hacer como esa vivencia para ir identificando a quién le sirve qué a partir de lo práctico y lo propio y no lo que un gurú dijo en redes que es lo práctico y lo propio cuando lo propio es propio, no general. Entendido. Eso fue un suspiro de sabiduría. Es difícil. Es difícil. O sea, les va a tocar duro a la gente. Ensayo y error a la gente. Quedan 2. Te saqué una más. Liz. Ay, qué nervios. ¿Cuál me irá a tocar a mí? No sé. Bueno. ¿Cómo identificar mi audiencia? Esta la preguntó mucha gente, entonces por eso la traje. La traje. ¿Y cómo la atrapo cuando ya la identifiqué? Y el cómo identificar mi audiencia, la preguntaron de 2 maneras. Antes de empezar y cuando ya tengo pues algo montado y ya tengo una audiencia y no sé quién me sigue. Listo. ¿Sabes? Entonces ahí hay como 1000 preguntas a la vez, ¿cierto? Sí, perdón. ¿Cómo identificar la audiencia cuando yo no he empezado? Entonces, cuando yo no he empezado me puedo hacer 2 preguntas. ¿A quién le sirve lo que yo voy a lanzar? ¿O a quién le quiero hablar? Listo. Entonces yo, por ejemplo, voy a lanzar un buffet de abogados para ayudar a la gente a registrar marca. Sí, okay. Entonces yo me pregunto, ¿a quién le sirve esto? Y desde ese a quién le sirve, construyo mi audiencia. Le serviría a emprendedores, que además quieran abogados amigos, que además XXX, ¿cierto? O yo puedo decir, yo voy a montar un buffet de abogados para marca y quiero
que me consuman los spin-off de las compañías. Okay. Entonces, eso es como lo primero que yo hago desde la hipótesis, o me pregunto a quién le sirve o a quién le quiero llegar, y eso me generará pautas para cómo llego a esa gente y qué valor le tengo que demostrar a cada una de esas personas. Una vez yo tengo ya la audiencia montada o el cuento contado y hay gente allá escuchándolo, entonces yo me tengo que preguntar quién es mi audiencia en términos de quién me está siguiendo. Y acá quiero decir una cosa. Yo me doy cuenta de quién me está siguiendo y puedo decidir que esa es la gente a la que le quiero hablar, pero también puedo decir que esa es la gente a la que yo no le quiero hablar. En cuyo caso tendré que hacer un proceso de transformación porque esa es la gente que estoy llamando, que voy a hacer un ejemplo que puede ser controversial, pero si yo estoy todo el tiempo saliendo con las quicas afuera, quicas quiere decir boobies, tetas, senos, todo el tiempo tengo las quicas, voy a decir quicas, marica, porque es imposible para mí, yo crecí en una casa católica, es muy difícil. O con sea, las quicas, ¿vas a decir tetas? Sí puedo decir, voy a intentar, con las tetas afuera, y además unas minifaldas, y yo quiero trabajar como CEO de una banca de inversión, sí, pues posiblemente, o sea, tú puedes hacer un gran trabajo y luchar por tu autenticidad, pero es muy posible que a esa gente necesite unas características, no le resuenen, necesite unas características distintas. Sí. Entonces, en caso tal de que tú evalúes, que ya me voy a volver a cómo evalúas, pero en caso tal de que tú evalúes y te des cuenta que estás atrayendo a la gente que no, pues posiblemente hay algo en ti que tienes que evolucionar, o simplemente decir, de malas, yo voy a hacer así y asumo que no va a ser gerente. Y te vuelves a hacer las mismas dos preguntas. Exacto. Como si estuvieras volviendo a empezar. Acá lo que tiene que pasar cuando yo ya tengo la audiencia es que yo tengo que entrar a estudiarlos, y para estudiarlos les pongo carnadas. Entonces yo digo, ve, yo creo que es gente joven. La gente que me sigue es gente joven. Entonces, no sé, pongo, ¿te acuerdas cuando usábamos BlackBerry? Y la gente pone, sí, no. Si ponen que no, no es gente... Si ponen que sí, no es gente tan joven, ¿cierto? Porque el BlackBerry ya es como hace ratico, tiene sus años. Entonces, como empezar a lanzar contenidos que te permitan entender esa audiencia, no desde preguntarles, aunque también yo podría hacer una investigación directa. Hola, quiero entender quiénes me están siguiendo, qué cosas les gusta, qué es lo que la gente hace, que a mí me parece patético, perdón por todo. ¿Qué quieren ver de mi contenido? Mami, ¿no sabes tú qué nos quieres mostrar? ¿Qué amada de nosotros qué queremos ver de tu contenido? Resuelve tú tu propia estrategia, ¿cierto? Yo con eso no puedo, qué pena. Pero es una forma. Tú puedes preguntarle, hola, ¿quiénes hay aquí? Hola, ¿cómo están? ¿Quiénes hay aquí? ¿Qué les gustaría ver? Sí, ¿cuál es su color favorito? Pero otra forma es empezar a correr experimentos. Entonces empiezo a lanzar contenidos de ciertos tipos y me voy dando cuenta, por ejemplo, yo tengo muy claro que el 100% de mi audiencia, pues no el 100%, pero como el 90%, son mujeres. Tengo hombres que me siguen, pero generalmente tengo mujeres que me siguen. Entonces, a veces digo, hola, queridas. Y siempre que digo hola, queridas, alguno me dice excluyente, feminista, feminazi. Pero yo tengo muy claro que por las interacciones que me hacen, los temas que trato son los que más gustan. Además que son mujeres que sufren de síndrome del impostor. Porque cada cosa que yo hago sobre el síndrome del impostor, mis redes estallan. Entonces empiezo a entender a partir de correr experimentos de contenido. Okay. ¿Cómo me gano la audiencia? Es decir, una vez la identifiqué, ¿cómo me la gano? Que era la última pregunta, ¿correcto? Sí. Entonces la última pregunta, ¿cómo los atrapo? Entonces, para atrapar a la audiencia hay que generarle valor. Yo genero valor de 3 formas. Estas formas también estarán explicadas a profundidad con ejercicios en la masterclass. Una forma es a través de chisme. Es decir, todo el mundo quiere escuchar historias ajenas, además historias emocionantes. Entonces yo me pongo atento. Es como si yo te siento acá y te digo, pues no sabes quién está embarazada. Contame. Sí, ok, contame. Hago esta sensación de chisme. Entonces los conecto a través de contar mi historia, de contarles cosas, obviamente conectadas con el cuento, ¿cierto? La segunda forma es sí soy. Es decir, yo soy como ustedes y les hablo a sus corazones. Entonces digo cosas, identificarse. Y la tercera forma es me sirve. Es decir, tú me hablas de una cosa que yo me estoy preguntando. Ajá. Entonces, 5 técnicas de escritura. Ay, sí, claro, yo estaba buscando técnicas de escritura. Sí. Entonces, yo agrego valor o desde el chisme o desde identificar, o sea, hablar, ser la voz de mi generación, ser la voz de mi comunidad, o de agregarles valor enseñándoles cosas por las que ellos se preguntan. Listo. Perfecto. Bueno. ¿Estamos bien? Estamos muy bien, muchas gracias. Bueno, queríamos entrar al segmento más espectacular de este podcast. La vez pasada salí completamente humillada. Vos sí sé que te has preparado para esta vez. Vos sí sé que te has preparado. Entonces tenemos esta carita que nuevamente si ustedes nos están solamente escuchando se están perdiendo de gran parte de este Es una episodio. cara de Sara B y me la voy a poner.
Vos te vas a poner, vos vas a hacer Sarabe tú la ahora. muestras acá. Listo, yo la muestro a la cámara. Vos vas a hacer Sarabe ahora. Yo voy a hacer la audiencia. Bueno, yo voy a hacer la gente, préstame por favor mi gorra. Ah, bien. sí, tú vas a hacer Que eso siempre es un tema porque tu cabeza es como pequeña, mi cabeza es gigante, pero listo. Bueno, estoy peinada. Perfecto. Estás muy bien peinada. Hacete como shun, shun, shun. Shun. Eso, súper bien. Ajá. Entonces yo ahora soy la gente y tengo dos opciones. Como devoraste o sí. Ah, bueno. Y con esas opciones voy a calificar tu respuesta. Bueno, espero devorar. Lo que pasa es que vos tenés que entender que, o sea, literal, creo que estoy sudando. Porque primero ya tengo la experiencia pasada que está aquí como para nada en mis hombros. En Y tu hombro. segundo, como que El sea al nivel. frente tuyo. Al frente de Sara. Y vos acabas de responder 5 preguntas Magistrales. niveludas. Vamos a ver. Pero igual yo sé, pues yo me quiero mucho a mí misma, entonces. Maravilloso. Dice así. ¿Todas las personas que me siguen son mi audiencia o cómo diferencio? Pues, o sea. Según lo que tú respondiste ahorita, yo diría como que toda la gente que lo sigue, no, yo voy a responder que no. O sea, no toda la gente que lo sigue es la audiencia que uno está buscando, por las renuncias que uno tiene que hacer. O sea, si uno quisiera llegarle a todo el mundo, entonces uno estaría buscando desorganizadamente a toda esa gente, pero yo creo que no. O sea, a uno a veces lo sigue una gente por razones por las que uno no le quiere llegar a su audiencia, entonces yo creo que no. Devoraste por una cosa muy que puntualizaste que me pareció importante y es, puede que sí sean tus seguidores, o sea, hay audiencia ahí, pero no es la audiencia que tú estás pretendiendo. Buscando, ajá. Porque hay también lolos, hay gente que viene por chismosear, hay gente que viene porque le pareciste bonita, Ay, hay perdón. gente que viene, entonces no toda esa gente que está ahí pendiente de ti es la gente que tú necesitas que esté ahí pendiente Casi de ti. caigo como cuando estábamos hablando de la diferencia de audiencia y comunidad, como que Sí. audiencias, toda la gente que atrapaste y comunidad, pero no caí. Sí, porque además acuérdate que audiencia no es toda la gente que atrapaste, sino la semilla de la gente que quieres atrapar. Sí. Y finalmente yo creo que uno sí tendría que hacer un diferencial y audiencia de valor. Total. Porque habrá gente que escuche este podcast y sea solo audiencia, es decir, lo puso en Spotify y le salió alguna cosa porque está bien rankeado y lo puso. Y habrá gente que lo escuche porque va a aprender, se va a sentar a tomar Sí. nota, va a seguir la masterclass y esa sería la audiencia de valor. Entonces sí había como una cascarita en el asunto. Marica, yo estoy con esa teoría de los 4 centros. Aprendidísima. Pucha, escuché la masterclass y hueva. Amiga, te devuelvo tu gorra. Gracias. Y te agradecemos tu gente y yo mucho por haber participado esta tarde con Muchas nosotros. gracias. Que estén bien. Chao. Vamos a cerrar este episodio con una frase, como siempre. La frase de hoy es: la estrategia es foco y el foco es pérdida. Si no decido qué perder, termino perdiendo todo. Así que prepárense para escoger y ojalá escojan bien. Nos escuchamos en una próxima o nos vemos por YouTube. Chao, chao.